nuestros oradores, cediendo la tribuna al senador Juan Manuel Fósil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Ciudadanas y ciudadanos, compañeras senadores, compañeros senadores y estudiantes que hoy nos acompañan, bienvenidos. Esta tarde, las y los legisladores volvemos a tener un debate de carácter político respecto a un poder que debería estar ajeno a ella, como es el Poder Judicial de la Federación. El origen de esta discusión es la comunicación de la Secretaría de Gobernación a este Senado de la República, por la que se nos informa que el presidente de la República aceptó la renuncia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Así, por lo establecido en el artículo 98, hoy debemos analizar la constitucionalidad, pertinencia y, en su caso, aprobar la renuncia en mención. Para nosotros es muy claro que para analizar, para que todos lo sepan, solo se acepta la renuncia de un ministro cuando existe causa grave. Y la verdad que debemos recurrir a un antecedente cuando gobernaba el presidente Pascual Ortiz Rubio y el ministro Alberto Vázquez del Mercado presenta su renuncia al presidente el 13 de mayo de 1931, en la cual nos expone la causa grave, que me parece muy importante, la voy a leer. Dice: señor presidente, la reciente aprehensión y expulsión del país del licenciado don Luis Cabrera, llevada a cabo por autoridades dependientes del Poder Ejecutivo, del presidente de ese entonces, desobedeciendo al ejecutar el último acto, el de la aprehensión, ante la expresa orden de las autoridades judiciales federales, me ha traído el pleno convencimiento, por la frecuencia de hechos semejantes e idénticos, de la imposibilidad de lograr que la administración actual deje de cometer violaciones a los derechos y garantías que asegura a las personas la Constitución de la República. Esos actos rompen el equilibrio de los poderes que la misma Carta establece y nulifican y hacen desaparecer, de hecho, el Poder Judicial en su más importante y trascendental función, como es la de amparar y proteger a los individuos contra los abusos del poder. Esta fue la causa grave en 1931 presentada por el ministro Alberto Vázquez del Mercado ante Pascual Ortiz Rubio. Este hecho es relevante porque en su texto el ministro denuncia violaciones a las libertades y derechos humanos en perjuicio de un ciudadano, así como el riesgo de una quiebra del orden institucional y del sistema de pesos y contrapesos establecido en la Constitución. A este señor Luis Cabrera lo detuvieron y lo expulsaron del país en aquel entonces. 92 años después se nos presenta un nuevo texto de renuncia a cargo del ministro Arturo Saldívar y señala lo siguiente: considero, esta es la causa grave, considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario. O sea, decide retirarse como ministro para irse a tomar la foto con la candidata de Morena, y la verdad que esto me suena y me parece sumamente indigno para nuestro país, indigno para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actúen de esta forma. Entonces, ¿con qué imparcialidad el ministro Saldívar actuaba como presidente de la Suprema Corte? Así, al comparar ambos textos, podemos apreciar en este último, el de Saldívar, un extravío en la misión de impartir justicia, así como un desprecio por las instituciones políticas de la República. Sin duda, solamente una de ellas cumple con el requisito constitucional de renunciar por causa grave, que es la primera. Hubo otra, la del ministro Medina Mora, que fue prácticamente obligado a renunciar ante las amenazas de iniciarles una investigación por la Unidad de Investigación Financiera de la Presidencia de la República.
Esto fue en este gobierno, el del presidente López Obrador contra Medina Mora. En este sentido, el Senado de la República está obligado a conocer las causas graves de dicha renuncia del ministro Saldívar y por ello nos pronunciamos para que el ministro acuda a esta soberanía a exponer el motivo de su renuncia, tal y como lo hizo en marzo del 2009, cuando expuso su aspiración a la vacante de ministro que existía en ese momento en nuestro máximo tribunal. Por lo anterior, la postura del grupo parlamentario del PRD será votar en contra de la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar, pues hasta el momento no tenemos los elementos suficientes para convalidar su petición, pues no se conoce la causa grave de su dimisión. Quiero señalar claramente que lo único grave es su renuncia a ser guardián de la Constitución. Es grave su claudicación ante el oficialismo, ante el gobierno, y más grave aún es la renuncia a los valores y principios que defendió en sus sentencias. Sin duda, estamos frente a un concepto jurídico indeterminado y ante ello la academia se ha pronunciado. Por ejemplo, el doctor Rubén Sánchez Gil ha mencionado que este concepto es discrecional porque implica un parámetro que debe argumentarse y la carga la tiene quien lo argumenta, quien lo arguye. Así, la expresión de Saldívar, ya acabó mi ciclo, no supera la objetividad de su mandato constitucional de 15 años. Este hecho nos demuestra los vacíos que existen en nuestra legislación. El primero, la ausencia de una definición de qué es una causa grave de renuncia. El segundo, la falta de un procedimiento parlamentario para el desahogo de las renuncias y el umbral de votación requerido para aceptar la renuncia. Hoy, la mayoría oficialista, Morena, Verde, PT, aceptará esta renuncia y se hará de un nuevo militante. La pregunta podría ser: ¿cuánto le durará el ciclo en esta transformación? Este hecho debe hacernos trabajar con visión de Estado para establecer con claridad los motivos de renuncia y, sobre todo, en la eventual designación que esta Cámara hará de la ministra o ministro de la Corte, en donde debemos buscar una persona convencida que su ciclo sea la defensa de la Constitución en todo momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, senador.